El tema o el título para esta noche es también, dijimos, una pregunta, y es: ¿le oyes? Y yo creo que es a través de la palabra de Dios que muchas veces escuchamos el Señor repitiéndonos unas palabras que son muy significantes para nosotros, y no sé si ustedes las recuerdan con tan solo oír la primera parte, que es: el que tenga oídos para oír, oiga, ¿verdad? Y se ve a través de la palabra de Dios, de los evangelios, lo ves en Mateo, Marcos, Lucas, pero también el apóstol Juan empieza a hablarnos en Apocalipsis. Se está haciendo feedback en las bocinas. Se puede ver en Apocalipsis también que nos está hablando acerca del que tenga oídas para oír, que oiga. Y si recuerda, lo dice cuando está hablando a las iglesias. ¿Recuerdan? Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a ver nomás rápidamente, como forma de introducción, antes de continuar con este estudio, ¿por qué la pregunta ¿le oyes? El Señor, dijimos muchas veces, nos recalca que debemos escucharle a Él. ¿Quieres que agarre el otro micrófono? No, está bien. Capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Es para que despierten. Versículo 7 dice de la siguiente manera. Dice: el que tiene oído, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A las iglesias. Versículo 11 también dice lo mismo. Dice el versículo 11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en el versículo 17 dice una vez más: el que tiene oído, oiga. Y dice el versículo 29: el que tiene oído, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y yo lo veo como un llamado profundo de parte del Señor, ¿sí o no? Es un llamado profundo que no se trata solamente de escuchar con nuestros oídos, sino habla de algo más profundo que de solamente escuchar. Porque si nos ponemos a pensar, si dice el que tiene oídos para oír, oiga, muchas veces pudiera empezar alguien y decir, bueno, pues nos está hablando de los oídos, si tenemos oídos pues debemos escuchar, pero está hablando mucho más profundo que eso. Porque ¿qué hay de las personas que tienen oídos pero no pueden escuchar? Entonces hay personas que no pueden escuchar las palabras que hablamos, pero aún así el Señor está hablando de algo más profundo, que está hablando de escuchar con el corazón, está hablando de escuchar con el entendimiento. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 23, cuando el Señor Jesús nos habla acerca de una parábola, que es la parábola del sembrador, nos hace mención de estas palabras también. El versículo 23, se lo leo, Marcos capítulo 4, versículo 23, y dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Pero luego dice el versículo 24 lo siguiente, dice: les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con la que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Y dice el 25, porque el que tiene, se le dará, y el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y yo quiero que vea cómo el Señor está haciendo un llamado a que prestemos atención. Está diciendo, presta atención, reflexiona profundamente en el mensaje que el Señor tiene. Sabemos que el Señor estaba dando una parábola, que era la parábola del sembrador, y le estaba enseñando a los que estaban ahí escuchando, pero también a sus discípulos, el significado de aquella parábola. Y le estaba diciendo al final de esta parábola, el que tiene oídos, el que abra su corazón para escuchar, que escuche, que discierna, que entienda lo que significa esta parábola. De hecho, en el versículo 24, la Nueva Traducción Viviente lo dice así, se lo leo, puede seguir en la pantalla, Nueva Traducción Viviente, el versículo 24, dice: luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Y yo recalco aquí, presten mucha atención a lo que oyen. Dice, cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. Y dice, y se les dará, ¿qué dice? Aún más. El Señor busca que escuchemos, no con nuestros oídos físicos nada más, sino que escuchemos con nuestro corazón, que escuchemos con nuestro entendimiento. De hecho, el versículo 23 en esa misma versión dice así:
Dice, el que tenga oídos para oír, que escuche, y luego le agrega, y entienda. Y yo creo que uno de los mayores o más grandes problemas del ser humano es que no sabe escuchar. Yo creo que el ser humano sigue queriendo ser el que habla, el que se da a expresar, pero muy pocas veces se sienta a escuchar lo que la otra persona tiene que decir y escucha con el entendimiento muy pocas veces. Quiere dar rápido su opinión sobre las cosas y muchas veces no pueden sentarse un momento y escuchar lo que la otra persona tiene que decir. Y a veces, no sé si usted ha estado en conversaciones donde estás en una conversación y dentro de esa conversación no pudiste decir ni una palabra porque la otra persona no paró de hablar. Y tú dijiste, bueno, pues ya se acabó el tiempo y la persona estuvo hable y no pudiste ni hablar. O pudiera ser al revés también. Pudiera ser que quizás estabas en una conversación que era un poquito incómoda porque los dos se quedaban así viéndose, ¿verdad? En silencio. Y el otro pues dice algo y el otro se queda escuchando, pero también esto habla de algo bueno, porque habla de que hay prudencia en la boca. Entonces, no siempre es malo que no haya una conversación. De hecho se dice por ahí que cuando la conversación es corta es mejor, porque significa que piensas lo que dices y significa que hablas poco también, pero es bueno, porque entre mucha palabrería no falta, ¿qué? Dice la palabra, no falta pecado. Entonces, cuidado, ¿verdad? Con lo que hablemos. Pero entonces, hay un problema serio. Y el problema es que no sabemos muchas veces escuchar. Queremos rápidamente dar nuestra opinión. Y yo sé que muchas veces vamos a entrar dentro de esta categoría en la cual el Señor nos quiere enseñar a que escuchemos, a que aprendamos a escuchar. Y no solamente con nuestros oídos, sino escuchar con nuestro corazón, especialmente cuando hablamos de la palabra de Dios. Dice el versículo 23, que si alguno tiene oídos para oír, oiga. Está diciendo, presta atención, esto es sumamente importante y no te lo quieres perder. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Está diciendo a sus oyentes, no solo escuchen, sino presten atención, esfuércense por entender lo que se está diciendo. Y el verdadero conocimiento espiritual se basa justamente en esto, en la disposición de buscar la verdad, sí, pero también de ponerla en práctica, de estar escuchando con el entendimiento y decir, entiendo lo que me estás diciendo, Señor. Cuando nosotros vemos la frase, el que tenga oídos para oír, oiga, que se repite, dijimos, varias veces en todos los evangelios, y Juan también lo está repitiendo aquí en Apocalipsis, nomás en el capítulo 2, 4 veces, está diciendo que el Señor quiere que prestemos atención, que estemos dispuestos a escuchar. Y yo le pregunto, cuando usted se sienta en su casa y abre su Biblia y está en ese devocional, en ese tiempo con el Señor, usted viene con el Señor con un corazón dispuesto y dice, Señor, he dispuesto mi corazón para escucharte, quiero escuchar tu voz. O cuando usted está escuchando un mensaje como el día de hoy, se ha preparado su corazón y ha dicho, Señor, quiero escuchar tu voz, háblame, ayúdame, Señor. O quizás cuando estábamos en la alabanza y los cantos estaban siendo cantados y estamos alabando al Señor y sabemos que lo que estamos cantando es palabra de Dios, es la palabra de Dios. Entonces, si tenemos la palabra de Dios y la estamos cantando, venimos con el Señor con un corazón dispuesto y decir, Señor, háblame a través de estos cantos, que yo pueda comprender a quién es el que le canto y que tú eres merecedor de toda gloria, toda honra y todo honor, y por eso, Señor, traigo esta alabanza a ti. Y yo creo que cuando llegamos a la palabra de Dios, cuando llegamos al momento en el que el Señor es el tiempo de que el Señor nos hable, debemos de venir con un corazón receptivo. Yo me ponía a pensar en los micrófonos como estos de aquí, que son inalámbricos, y veía que hay dos partes del micrófono, lo que se le llama el receptor y el transmisor. El transmisor pues es este micrófono, está transmitiendo el sonido, pero allá atrás se necesita un receptor. Y si el receptor está apagado, por más que yo hable aquí, pues no se va a salir el sonido, porque el receptor está apagado. Y yo puedo quedarme todo el rato hablando, y si el receptor no está prendido para recibir la señal, pues no va a pasar nada. Ahí no se va a escuchar nada. Y sabe, nuestro corazón es como ese receptor.
Si el receptor está apagado, pues el Señor puede hablar todo lo que quiera y tú no vas a escuchar nada, no vas a entender nada, porque no está ese receptor prendido para recibir la palabra de Dios. Y el Señor busca que tengamos el receptor prendido, pero para hacer eso se necesita una convicción firme de saber quién es el que habla, que no está el pastor hablando, no está el predicador hablando, o no simplemente estás leyendo puras letras en un libro, sino tienes que tener una convicción firme de que el que habla es Dios. Y si tienes la convicción firme de que el que habla es Dios, entonces créeme que prestarás mucha atención a cada palabra que se diga, vas a prestar mucha atención a cada palabra que lees, porque ya estás convencido, hay una convicción, una creencia fuerte en tu corazón de quién es el que está hablando. Y si alguien te dice el día de hoy, te voy a decir unas instrucciones y escucha con precaución y escucha con atención, porque de esto depende si vives o mueres, ¿cómo estaría tu atención? No, pues yo creo que ni parpadeas, ¿verdad? Te quedas ahí diciendo, no, pues tengo que revisar qué me está diciendo, ni vas a querer ni pensar en nada más, porque si te están diciendo que tu vida depende de eso, pues no vas a querer hacer nada más. Y fíjese lo que dice Isaías 55, versículo 1. Isaías 55, versículo 1. Dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. ¿Qué dice? Vino y leche. Dice el 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme, ¿qué? Atentamente. Y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Y dice el versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd, ¿y qué? Y vivirá vuestra alma. El Señor está diciendo, oíd, presta atención, oídme atentamente, dice el versículo 2, y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Y dice el 3, inclinad vuestro oído, está diciendo, abre tu corazón. Y se deleitará vuestra alma, está diciendo, venid a mí y vivirás. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y yo quiero que usted note que el versículo 1 hace una invitación. Y la invitación es, ¿a qué? A venir al Señor. ¿Y sabe que para venir al Señor se necesita fuerza de voluntad? Porque Él nos hace la invitación. Él nos dice, ven a mí. Pero aquí ahora sigue nuestra parte. El Señor dice, yo te hice la invitación. Las puertas están abiertas. Ven a mí. Dice, venid a las aguas los que están sedientos. Y los que no tienen dinero les dice, venid y comprad y comed. Es gratuito, le dice el Señor. Hace la invitación, pero se requiere una fuerza de voluntad de que tú digas, sí, yo quiero. Yo quiero comer y beber gratuitamente. Yo quiero deleitarme, venid a las aguas porque estoy sediento. Y eso es lo que busca el Señor de nosotros. Nos hace una invitación, pero se requiere fuerza de voluntad, se requiere una convicción firme y se requiere que tú aceptes la invitación. Y quizás alguien lo invitó y dijo, vamos a la iglesia, vamos a escuchar. Y se requirió fuerza de voluntad para decir, vamos, está bien, voy a ir y voy a escuchar. Y el Señor, ahora que estás aquí, te dice, ahora escucha atentamente. Escucha atentamente lo que yo tengo para decirte. Escucha atentamente lo que el Señor quiere hablarte a través de su palabra. Y para poder escuchar atentamente se requiere de humildad. Se requiere de reconocer que nosotros muchas veces no sabemos lo que creemos saber. A veces llegamos ante el Señor y pensamos saber cosas, y cuando llegamos a la palabra el Señor nos muestra que no sabíamos nada y que tenemos que aprender de Dios y que tenemos que seguir creciendo en el Señor. Y necesitamos aprender a escuchar con inteligencia, escuchar con nuestro corazón, no solamente con los oídos. Dijimos, se requiere una fuerte convicción, saber quién es el que está hablando. Y yo creo que aquí es donde Santiago nos quiere llevar. Santiago nos quiere llevar ahora
porque nos habló de las pruebas y nos dijo las pruebas son lo que Dios usa para llevarnos a una madurez. Nos dijo son buenas las pruebas, no son malas. También nos dijo las tentaciones no vienen de Dios. Nos dijo las tentaciones vienen de tus propios deseos, vienen de Satanás, vienen del mundo que nos rodea. Todo eso vienen las tentaciones y nos dijo, y no malinterpretemos de dónde vienen las tentaciones, porque el Señor es el único, dice, de Él viene todo lo perfecto y todo lo bueno. Nada malo viene del Señor, nos lo dijo también Santiago. Y ahora nos está diciendo en Santiago capítulo 1, versículo 19, vaya conmigo, que es donde nos quedamos, Santiago capítulo 1, versículo 19. Y vamos a leer este versículo 19. Nos dice, por esto, dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Dice el 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibir con mansedumbre la palabra implantada. Y nos dice el porqué. Dice, la cual tiene el poder. ¿Para qué? Para salvar vuestras almas. Y yo quiero que regresemos al versículo 19. A través de estos versículos, Santiago nos va a estar hablando tremendamente, yo creo que por unas cuantas semanas en estos versículos. Pero el día de hoy quiero que nos enfoquemos en esta parte que dice, sea pronto para oír. Pronto para oír. Nos dice el Señor, a través de Santiago, mis amados hermanos, dice, todo hombre sea pronto para oír. Nos está diciendo, no actúes por impulso, ni por malicia, porque dice el versículo 19, el versículo 20, perdón, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y muchas veces queremos actuar por impulso, queriendo tomar, como dice aquí Santiago, justicia por nuestras propias manos. Sin embargo, aquí Santiago está diciendo, la ira del hombre, en la ira del hombre no obra ¿qué? La justicia de Dios. Y en el versículo 21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia, diciendo, tienes que dejar a un lado todo aquello que te estorba, todo pecado, todo lo que te está manchando tu ropa, y abundancia de malicia, todo aquello que empieza a llevarte a querer hacer lo contrario a la palabra de Dios, y recibid con humildad. Eso es lo que está diciendo aquí, con mansedumbre. De hecho, la palabra mansedumbre viene de la palabra manso. Y la palabra manso está hablando de una ¿cómo se dice? Docilidad. Docilidad. Está hablando de sumisión, de sometimiento, de humildad. Cuando está diciendo recibid con mansedumbre, está diciendo que venimos delante de Dios y a través de la palabra, humillados en el Señor, prestamos atención a sus palabras, porque ellas tienen poder para salvarnos. Por eso yo veo que el escuchar la palabra es más que un simplemente escuchar físicamente. Está hablando de abrir nuestro corazón. Es el 21. Por lo cual, desechando. Y la palabra desechar habla de despojarse. Habla de quitarnos de nosotros, ¿qué? Toda inmundicia moral. Está hablando de desechar, de despojarnos, de quitarnos las vestiduras que están manchadas por el pecado, de quitar todo exceso de peso que no nos deja correr con paciencia esta carrera que el Señor nos ha puesto, quitarnos todo lo que nos estorba, como lo hemos visto anteriormente en otra serie cuando hablamos del pecado, Hebreos capítulo 12. Está diciendo, quita de ti toda la maldad, quita toda inmundicia moral que todavía tienes en tu pensamiento y en tu corazón. Tienes que quitar todo eso. Dice, para entonces aceptar. ¿Para aceptar qué? La palabra. Para poder aceptar la palabra. Porque el Señor nos quiere hablar. Y por eso la pregunta, ¿le oyes? Tienes que estar dispuesto con tu corazón abierto para recibir. Dijimos un corazón receptivo, como aquel micrófono que está el receptor prendido y nuestro corazón está prendido para recibir la señal. Por más que quieras hablar, si el receptor no está prendido, no funciona.
Igual nuestro corazón, por más que queramos escuchar la voz de Dios, si nuestro receptor está apagado, no vas a recibir la señal de Dios. Y sabe una cosa, ese receptor debe de estar marcado por la humildad, por la mansedumbre. Eso debe de interpretarse también como un acto de querer, de desear escuchar la palabra de Dios. Es una cualidad de un hombre fuerte, aquel que es dócil, sumiso, que no es altivo, que no es rebelde. Es una cualidad de un hombre fuerte, porque sabe escuchar la voz de Dios, sabe prestar atención a lo que el Señor quiere hablar. Y la palabra se describe aquí como una palabra implantada. Está diciendo que la semilla se toma y es puesta en nuestro corazón. Por eso dice implantada. Está sugiriendo que somos ya poseedores de la verdad, porque fue plantada la semilla, entonces tienes la verdad. Pero cuando vemos esto, plantada en ustedes, la palabra implantada, está diciendo ya fue colocada, ya conociste la verdad, tienes la verdad en ti. Pero ahora está diciendo la frase que puede hacerlos salvos. Está diciendo ahora te toca tomar esa palabra y empezar a madurar a través de ella. Dejar que esa palabra crezca en tu vida, que empiece a dar frutos en tu vida. ¿Y sabe cómo va a dar frutos? Cuando nos apropiamos de la palabra de Dios. Cuando nosotros recibimos la palabra que fue implantada en nuestro corazón y empezamos a crecer a través de la palabra de Dios. Estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 2, versículo 1. Y vamos a verlo en otras palabras de lo que nos está hablando aquí también Santiago. Hebreos capítulo 2, versículo 1, dice de la siguiente manera. Dice, por tanto, es necesario que con más, ¿qué? Dice, diligencia. Y yo quiero recalcar, dice, con más diligencia. Diligencia es con más cuidado, con más, está hablando de una actividad de ejecutar algo. Está hablando de prontitud, de prisa. Dice, con más prisa, con más diligencia, con más prontitud, con más agilidad, con más cuidado, atendamos a las cosas que hemos, ¿qué? Oído. Fíjate lo que está diciendo el autor de los Hebreos. Dice, es necesario que con más diligencia, con cuidado, con prontitud, atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Y dice el 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice el 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Recuerdan que dijimos, si la palabra nos dice, o si alguien nos dijera a nosotros, que escuchemos atentamente porque de eso depende la vida o la muerte, o nuestra vida, escucharíamos con atención? Y este versículo está diciendo, es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído con diligencia, rápido, presto, ágiles. Dice, no sea que deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda desobediencia recibió justa retribución, dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Dice el 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Está hablando, debemos atender a lo que ya se nos ha dicho, con diligencia, con prontitud. Pero para poder atender a lo que ya se nos ha dicho, se necesita una convicción firme de quién es el que lo dijo. Se necesita que reconozcamos quién es el que está hablando a través de su palabra. Y si usted en verdad cree que la palabra de Dios o que la Biblia es la palabra de Dios, pues no va a perder el tiempo. Va a estar escudriñando las Escrituras. Cada tiempo que usted tenga va a agarrarla y va a estar estudiando las Escrituras. Porque sabe quién la escribió, sabe de quién influyó a través de aquellos hombres de Dios para dar la palabra de Dios. Fue el mismo Señor.
Y usted lo va a hacer sin titubear, sin parpadear, va a permanecer firme porque va a decir, yo sé quién es el que lo está hablando. Y esa va a ser una convicción firme que usted debe de tener en la palabra de Dios. Y una convicción es una creencia arraigada. Una convicción es decir, yo lo creo y esa es mi creencia firmemente. Estamos diciendo, nada ni nadie me mueve de esto porque yo lo he visto en la palabra, lo he comprobado en el Señor y de aquí nadie me mueve. Esa es una convicción. Yo me acuerdo que cuando aprendía de las convicciones, aprendí que la convicción es como una brújula. Porque cuando tú tienes convicciones fuertes, esa convicción te guía a tomar buenas decisiones dependiendo tu convicción. Podemos decir que es como una brújula interior. De hecho, esta convicción también nos da dirección. Porque tenemos convicciones firmes y decimos, no, esta es mi convicción, que la palabra de Dios es verdad. Y nos basamos a la palabra de Dios. Y no hay nadie que nos mueva de ahí. Necesitamos tener convicciones propias. Necesitamos tener convicciones firmes. Necesitamos nosotros saber qué es la palabra de Dios para nosotros. ¿Sabe los hombres que tenían convicciones fuertes? Si usted recuerda, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿usted cree que tenían ellos convicciones fuertes? Sí, tenían convicciones fuertes. Convicciones que no los hicieron moverse de ahí. Que cuando aquel rey le dijo que cuando suene la trompeta todos se deberían de postrar y adorar dioses falsos, ellos dijeron, no. Y hasta el rey dice, ¿cómo? Hasta lo sacaron de onda, ¿verdad? Al rey. ¿Cómo es posible? Tenían convicciones fuertes, firmes. Y aunque el rey les había dicho que tenían que hacerlo, sus convicciones dijeron, no lo haré. Los van a echar a aquel horno de fuego ardiente, no le hace. El Señor me puede rescatar y si no lo hace, está bien. Pero no me postraré ante los dioses falsos. Esa era una convicción firme, esa era una convicción fuerte. Y el Señor quiere que tú y yo tengamos convicciones de esa manera. Que cuando llegue el momento nosotros podamos decir, no lo voy a hacer, como Sadrach, Mesach y Abednego. Tenían sus propias convicciones y eran creencias fuertes. Y nosotros aquí como Casa de Oración Fresno tenemos una convicción. Y dijimos que la convicción es que la palabra es nuestra única regla, toda suficiente de fe y de conducta. Y la palabra, nosotros vamos a la palabra y ahí extraemos todo lo que se necesita para nuestra vida diaria y para la fe. Es a través de la palabra de Dios. ¿Quieres saber cómo vivir una vida piadosa? Vamos a la palabra de Dios. ¿Quieres saber lo que es correcto y lo que no es correcto? Vamos a la palabra de Dios. ¿Quieres saber lo que la palabra o lo que el Señor dice acerca de algo? Vamos a la palabra de Dios y no vamos a aquel libro de aquel hombre o aquel otro estudio de otra persona, sino que vamos a la palabra de Dios, porque nuestra convicción es que la palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos y lo basamos en segunda carta de Timoteo capítulo 3 versículo 16, se lo leo. Segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16, se lo va a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dice el 17, Dios la usa para preparar. ¿Quién la usa? Dios. ¿Para qué? Para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Él es el que la usa y Él es el que la usa para edificarnos a nosotros. Eso es lo que hace el Señor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Se lo leo también. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y dice así. Dice, mediante su divino poder, hablando del poder de Dios, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. ¿Qué? Todo lo que necesitamos, dice, para llevar una vida de rectitud.
todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia, dice el 4, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes, hablando de nosotros, participen de la naturaleza de Dios, de la naturaleza divina, y escapen, ¿de qué? De la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Está escuchando lo que el Señor habla? Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Y en esa palabra nos ha dado grandes promesas, en las cuales tú y yo ahora participamos. Y podemos escapar de la corrupción del mundo a través de la palabra de Dios. Dice el versículo 5, en vista de todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Fíjense lo que está diciendo, esfuércense al máximo. Está diciendo, písale, vamos, písale todo, ¿verdad? Al máximo, esfuérzate. Dice, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Está diciendo, no solamente es creer, es practícalo, como dice Santiago, practica lo que crees. Y luego dice, la excelencia moral, la práctica con conocimiento. Está diciendo, aprende de la palabra de Dios. Y luego dice el 6, y al conocimiento con control propio. ¿Conoces de la palabra de Dios? Ahora tienes que adiestrarte en controlarte. El control propio dice, ¿con qué? Con perseverancia, esforzándote, dándole para adelante. ¿Cómo? Con sumisión a Dios. Esto es humildad. Dice el 7, la sumisión a Dios con afecto fraternal, y al afecto fraternal con el amor, ¿por quiénes? Por todos. Y dice el 8, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuanto más crezcan de esta manera, más que productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 9, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son ¿qué? Cortos de vista o ciegos, y olvidan. ¿Qué olvidaron? Que fueron limpiados de sus pecados pasados. ¿Estamos escuchando lo que el Señor nos habla? Dice, en cuanto más crezcamos de esta manera, más productivos seremos como creyentes. El Señor busca que demos fruto. El Señor busca que seamos productivos, que seamos útiles, pero necesitamos tener conocimiento y necesitamos atender con urgencia lo que ya hemos aprendido. ¿Qué has aprendido de la palabra de Dios? ¿Estás atendiendo a la palabra de Dios con urgencia? Decir, yo quiero, Señor, porque yo sé quién es el que habla y eres tú, Señor, y como yo sé que tú eres el que hablas, atiendo a tu palabra con urgencia, porque de eso depende mi vida. Como iglesia, hermanos, ya no estamos esperando más revelación de Dios, aparte de la que ya nos ha dado. Tenemos todo lo que necesitamos para ser obedientes, ¿sí o no? Todo lo tenemos en la palabra de Dios. No necesitamos que se escriba otro libro para entonces obedecer. No necesitamos otro Nuevo Testamento, otro testamento, como ya le llaman por ahí a otros libros, dicen el otro testamento de Jesucristo, ¿verdad? No necesitamos otro testamento de Jesucristo, ya nos dio la palabra de Dios. Todo lo que necesitamos ahí está para caminar en la fe, ¿sí o no? Y esa es nuestra convicción. Y esa debe de ser nuestra convicción de cada quien. Ahí está en la palabra de Dios. La pregunta ¿es esa su convicción? Usted puede decir, esta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios contiene todo lo que yo necesito para mi fe y para mi vida diaria. Es dejar a un lado cualquier práctica religiosa vana. Es dejar a un lado todas aquellas prácticas que son pura religiosidad.
Y cuando hablo de estas prácticas religiosas, una práctica religiosa es todo aquello que se hace que no es de corazón a Dios. Eso es una práctica religiosa vana. Porque si tú viniste a la iglesia, pero en tu corazón no sentiste venir, no querías venir, y nomás, pues voy a ir, pero no voy a escuchar nada. Pues esa es una religiosidad vana, no sirve. Porque no viniste con el receptor prendido. Y si no viniste con el receptor prendido, pues no vas a recibir la palabra de Dios. Necesitamos venir al Señor con un receptor prendido. Si no, se hace una religiosidad vana, una práctica religiosa vana que no sirve. Cuando leemos la palabra de Dios, debemos de venir con un corazón dispuesto a escuchar. Porque si no, se hace nada más una práctica religiosa vana. Cuando vienes a adorar al Señor, tienes que venir con un corazón dispuesto. Señor, te adoro porque yo sé quién eres tú, porque tú eres el Dios que merece toda gloria, toda honra y todo honor. Si no lo hace de esa manera, viene y está haciendo una práctica religiosa vana. Y Santiago quiere que hagamos a un lado el cristianismo religioso. ¿Sí? Basta. Santiago dice, basta de esas prácticas que no vienen con autenticidad de corazón, que no vienen con sinceridad. Nos está diciendo, tienes que practicar lo que dices creer. Y de esa práctica va a fluir. ¿Qué va a fluir? Va a fluir aquel conocimiento de Dios, aquel crecimiento que el Señor nos da, aquella madurez espiritual. De escuchar con el corazón y de ponerlo en práctica. Eso es lo que quiere mostrarnos. Quiere mostrarnos que necesitamos saber cómo recibir la palabra de Dios. Necesitamos saber cómo recibir la palabra de Dios, cómo entender la palabra de Dios y cómo aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Y esto implica más que simplemente conocer historias bíblicas. No se trata solamente de conocer historias bíblicas. Esa historia ya me la sé. Esta también. Aquella también. Y ya me la sé. Implica mucho más que sabernos citas bíblicas de memoria. Implica mucho más de saber localizar los libros en la Biblia. Implica mucho más de eso. Se trata de que la persona tenga el deseo, el receptor prendido para recibir la palabra implantada, para crecer en el Señor. No se trata de leer por tomar información. Se trata de leer la palabra de Dios para vivirla. De eso se trata. Y eso es lo que quiere ser la palabra de Dios, transformarnos. Quiere cambiarnos. Pero se necesita humildad. Porque una persona que no es humilde no reconoce que necesita de Dios. Dice, no, yo puedo solo, no necesito de Dios. Necesita estar con un corazón humilde para recibir la palabra de Dios. Y recibir la palabra de Dios es un proceso del cual nos va a estar hablando ahora Santiago. Un proceso para escuchar, primeramente con el corazón y con el entendimiento. Y segundo, para reconocer su voz. Decir, ok, he escuchado, esa es la voz de mi Señor. No sé cuántos de ustedes han pasado por momentos en los cuales el Señor está hablando y está hablándonos a través de su palabra, ya sea porque estás leyendo la Biblia, estás escuchando un mensaje y pasas por esos momentos en los que pues estás escuchando. Pero muchas veces escuchas y si no está el receptor prendido, pues dices, pues no recibí nada. Pero cuando escuchas con el entendimiento, con el corazón abierto, cuando vienes y abres la palabra inmediatamente, empezando desde el primer versículo, empezó a hacer con su espada, a cortar. Yo me acuerdo, hace unos días, mi mamá, los que conocen a mi mamá aquí, llevó a mi hija a una, ¿cómo se puede decir?
Mi hija está en lo que es artes marciales y tuvieron una competencia, se dice. Y en la competencia pues era una arena donde estaban muchos estudiantes compitiendo al mismo tiempo. Y estaban en una esquinita de la arena unos estudiantes, en otra esquinita otros estudiantes, allá otros, y la gente pues alrededor en las bancas, echándole porras a sus hijos y que dale y haz aquello. Y de repente me decía, mi mamá me contaba, decía, el coach de mi hija, ¿verdad? Decía, estaba atrás en las bancas y el estudiante pues estaba allá adentro en la arena. Y dice, y el coach le empezó a gritar instrucciones a la estudiante. Y mamá le dijo a mi hija, ¿tú crees que lo va a escuchar? Dijo, tanta gente y ¿tú crees que va a escuchar ella la voz de aquel hombre que le grita, ¿verdad? Pues después de todo el ruido que había. Y de repente se mira el estudiante a media cancha ya, que voltea para todos lados y luego volteó y vio a su coach y le dijo, escuché la instrucción. Y me decía, eso me marcó, me di cuenta de cómo a pesar de todo el ruido, dice, a pesar de todo el ruido que había alrededor y de todos los padres gritando por sus hijos, cuando conocemos la voz, como en este caso del estudiante y su entrenador, tú conoces la voz de Dios y a pesar de todo el ruido, cuando Dios te habla, tú reconoces su voz. Y volteas y dices, entiendo. Eso es lo que el Señor busca hacer a través de su palabra. Busca que estemos tan conectados a Él que reconozcamos su voz y que podamos decir, escucho, Señor, a pesar de todo el ruido que hay a mi alrededor. Escucho tu dirección. Eso es lo que el Señor quiere hablarnos. Y la pregunta es, ¿le oyes? Dice Juan capítulo 10, versículo 27, se lo leo, no lo tiene que buscar. Dice así, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y dice el 28, y yo les doy vida eterna. Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero para escuchar la voz de Dios, necesitas pasar tiempo con Dios. Para poder discernir la voz de Dios, necesitas conocerlo a Él. Decía Santiago capítulo 1, versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Nos está diciendo, sé pronto para oír. Cultiva un corazón que escuche, un corazón atento, un corazón que responda sabiamente, un corazón que reciba la palabra transformadora de Dios. Eso es lo que el Señor busca de nosotros. Y vaya conmigo al libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Y vamos a ver nomás un ejemplo para terminar. Un ejemplo de una persona que conocía a Dios. Y lo podemos ver porque le servía a Dios. Conocía quién era Dios, pero ¿sabes qué? Lo conocía de oídas. Conocía quién era Dios, conocía porque servía a Dios, pero solamente lo había conocido de oídas. Y dice el versículo 1, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice, mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Dice, ahora bien, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, dice, ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran muy poco comunes. Dice el 2, una noche, Elí, para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. Dice el 3, la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba durmiendo en el tabernáculo cerca del arca de Dios. Yo quiero hacer dos remarcaciones aquí, dos remarcaciones. La primera es que Samuel estaba sirviendo a Dios. La segunda es que Samuel estaba durmiendo cerca del arca de Dios. Habla de una cercanía con Dios.
servía a Dios y estaba en una cercanía con Dios. Y dice el versículo 4, de pronto el Señor llamó: Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Dice el 5, se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí, vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Y dice el 6, luego el Señor volvió a llamar: Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí, vuelve a la cama. Y el versículo 7 es un versículo muy importante, dice también, Samuel todavía no conocía ¿a quién? Al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de Él. Samuel conocía a Dios, lo conocía de oídas porque servía a Dios, sabía quién era Dios por parte de Elí, conocía quién era Dios. Sin embargo, nunca antes había recibido un mensaje de Dios. Samuel todavía no conocía al Señor. Dice el 8, así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta que era el Señor quien llamaba al niño. Y dice el 9, entonces le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así, dice, así que Samuel volvió a su cama, y dice el versículo 10, y el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Y yo quiero enfocarme en algo en estos versículos. Samuel no conocía la voz de Dios porque nunca antes había recibido un mensaje de Dios, pero él estaba sirviendo al Señor. El niño Samuel servía al Señor, dice, ayudando a Elí, dice el versículo 1, y aunque nunca había escuchado la voz de Dios, yo puedo ver que el Señor, aunque este joven o este niño nunca había escuchado la voz de Dios, eso no le impidió a Dios que le hablara a Samuel. Y sabe, muchas veces, o quizás puede ver aquí a alguien que nunca haya escuchado la voz de Dios hablarle a su corazón. Eso no significa que Dios no te vaya a hablar. El Señor te habla a través de su palabra, así como le habló a este niño Samuel. Y yo quiero ver un principio aquí. Y el principio es que si tú tienes el receptor prendido, porque Samuel estaba sirviendo, esto se habla que tenía un corazón abierto. Porque servir, no estamos hablando de nomás servir como dentro de la iglesia o servir en el templo. Servir es cuando tienes un corazón dispuesto al Señor y decirle, Señor, úsame. Eso es servir, eso es ser útil para el Señor. Y Samuel tenía un corazón dispuesto para el Señor. Y un corazón dispuesto es un corazón receptivo. Es un corazón con el receptor prendido, listo para que el Señor hable y nos diga lo que Él busca de nosotros, lo que Él quiere hablarnos, lo que quiere decirnos. Es un corazón que está comprometido con el Señor. Un corazón que está presto a ser obediente a la voz de Dios. Cuando Él dice, habla, que tu siervo escucha, está diciendo, estoy, ¿qué? Estoy dispuesto. Háblame, quiero escucharte. Hasta que Samuel respondió correctamente, nosotros podemos ver que fue cuando el Señor empezó a hablarle. Pero tenía que haber una respuesta correcta. Él no sabía a quién le estaba hablando. Pensaba que era Elí y corría una vez y otra vez hacia Elí. El que le estaba hablando era Dios. Pero yo quiero que vea algo más para terminar. Esto demuestra la paciencia y la persistencia de Dios. Porque el Señor fue paciente. Le habló Samuel y Samuel corría para otro lado. Y le habló Samuel y Samuel corría para otro lado. Y el Señor no dijo, no, ya mejor allá. Ese Samuel no entiende. No, ¿verdad? Dijo, Samuel, otra vez. Y yo quiero que usted note cómo el Señor persistió.
tuvo paciencia, estuvo persistiendo y el Señor le llamó otra vez. Y a veces, aunque seamos lentos o vacilantes o dudosos en responder, el Señor está ahí, hablando, ¿sí o no? Y nos habla. Y está siendo paciente con nosotros y está diciendo, te estoy hablando, ¿cuándo vas a responder? Y cuando respondes correctamente, entonces el Señor te habla. Y podemos, ¿qué? Reconocer la voz de Dios. Para esto se necesita tener humildad, porque se le enseñó cómo, a Samuel se le enseñó cómo responder. Y él no dijo, no, yo lo hago como yo quiera, sino que dijo, está bien. Respondió de la manera correcta. Y el Señor quiere hablarnos y nos sigue hablando una y otra vez. La pregunta es, ¿le oyes? ¿Oyes lo que el Señor está hablando? Y dice Santiago, que seamos ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer? Estar listos, ¿verdad? Tenemos que estar prestos para escuchar. No solamente queramos leer la palabra por leerla, sino que tengamos un corazón, un receptor abierto para escuchar la voz de Dios. Y créanme, en estos últimos versículos que hemos estado llevando de Santiago, todavía no pasamos el capítulo 1, y el Señor está hablándonos y el Señor quiere que avancemos firmes, con convicciones firmes, y a través que vamos avanzando el Señor quiere que esas convicciones se arraiguen cada vez más en nuestro corazón. Amén. Y vamos a parar aquí, hermanos, y vamos a continuar para la otra semana en lo que sigue de este versículo 19. Pero hasta aquí, hermanos, quiero dejar un momento, como lo hacemos regularmente, para que usted pueda compartir un momento algunas palabras que el Señor le haya hablado a través de este mensaje, que podamos ser de edificación mutua. Y si hay algo que usted quiere compartir, lo puede levantar su mano y puede hacerlo. ¿Qué es lo que el Señor le ha hablado? ¿Qué es lo que el Señor le mostró a través de estos versículos que quiere compartirnos con nosotros para que sea de edificación para nuestras vidas? Si tiene algo, adelante. Yo sé que vamos a dejar que la palabra haga su trabajo en nosotros. Dijimos, es que dijo la palabra que seamos pronto para oír y tardos para hablar, pues vamos a poner en práctica tardos para hablar, ¿verdad? Bueno, eso es lo que la palabra nos habla. Prontos para oír. Sí. Así es. Diciendo que estemos siempre con el receptor prendido, prontos para oír, para cuando la palabra hable, estamos listos, decimos, ahí está, hemos recibido la señal de Dios. Y tardos para hablar. Tardos para hablar, pensemos bien, así como ahorita están pensando bien y están meditando la palabra y están dejando que llegue hasta el corazón, y eso es tardos para hablar, estamos haciendo que siente, ¿verdad? Así es, también, ¿verdad? Muchas veces los pensamientos pueden venir por otras partes también, y no pueden ser, vienen pensamientos de Satanás, también pueden venir y atacarnos. Eso se les llama los dardos de fuego, el enemigo que viene, y muchas veces decían algunos por ahí,
Yo hablo lo que pienso y no está bien, ¿verdad? Porque tenemos que cuidar también lo que pensamos y tenemos que cuidar lo que hablamos. Entonces no se trata solamente de yo hablo lo que pienso, sino cuidarnos de lo que estamos hablando. O sea, medítalo varias veces y entonces ya, ¿verdad? Lo dices. Porque hay un proverbio sobre eso también. No lo leímos ahorita, pero hay un proverbio que habla de que aquel que es pronto para responder sin escuchar todo, pues le llama ahí que comete un grave error, ¿verdad? Le llama, bueno, le dice de otra palabra, ¿verdad? Más fuertecito también. Él le dice, es un necio, dice la palabra, porque está hablando antes de haber escuchado todo. Y a veces así el Señor nos ve y dice, así eres muchas veces. Estás escuchando la palabra y quieres rápido formular algo, ¿verdad? En lugar de escuchar. Y el Señor quiere que lo escuchemos bien. Lo meditemos y entonces podamos escuchar. Y siempre cuando nos vemos que está hablándonos, preguntarle a Dios, decirle, Señor, en una oración, y puede ser una oración rápida al Señor, el Señor conoce, decirle, Señor, dame la respuesta. Ayúdame, Señor, a poder responder esta pregunta. Ayúdame, Señor, a responder de la manera correcta a aquella persona. Y el Señor te ayuda. ¿Algo más, hermanos? ¿Alguien más que quiera compartir? Gracias por compartir. Adelante, pueden hacerlo. Nomás le comparto algo así rápido mientras usted piensa en lo que el Señor tenga para hablarnos. En el capítulo 9 de Hechos hay un momento en el cual Saulo es llamado por el Señor. ¿Se recuerda ese momento que va Saulo corriendo para arrestar a los cristianos y va con todo su equipo, ¿verdad? Pidió cartas a los sacerdotes y iba a arrestar a los creyentes. Y si usted recuerda esa escena donde el Señor, ahora sí que lo baja de su macho, ¿verdad? Se dice así, ¿no? Lo tumba, ¿verdad? Y lo tumba, y en ese momento dice que hay un reflejo de la luz de Dios. Y yo veía, y a veces me ponía a pensar en esto, decía, bueno, ¿cómo es que el Señor le habla a Saulo cuando él está en un momento tan cruel, un momento de crueldad? Sin embargo, en ese momento que nosotros lo vemos como crueldad, él lo tenía como un servicio a Dios. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Y él estaba con un corazón receptivo, pero lo estaba haciendo mal. Estaba llevando las cosas mal. Y cuando va a querer arrestar a aquellos creyentes, el Señor se le aparece y le dice, ¿sabes tú a quién persigues? Soy yo. Él le dice, ¿quién eres, Señor? Inmediatamente. Y cuando él le dice, ¿quién eres, Señor? El Señor le dice, yo soy Jesús, al quien tú persigues. Y cuando ves eso, tú sabes y puedes reconocer en Pablo que él sabía, él tenía un receptor prendido, porque él dice, ¿quién eres, Señor? Él sabía, tenía esa humildad para decir, yo sé que tú eres el Señor, pero ¿quién eres? Yo soy Jesús, le dice el Señor a Saulo. Y cuando llegue ese momento, lo puede leer después, Hechos capítulo 9, versículo 3 en adelante. La siguiente pregunta de Saulo fue, ¿qué quieres que haga? Él estaba listo, estaba dispuesto. No conocía a Dios. Sin embargo, eso no estorbó para que el Señor hablara a Saulo, porque tenía un corazón receptivo. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, el Señor viene y lo corrige y dice, no estabas en lo correcto. Amén. Bueno, pues vamos a terminar aquí, hermanos. Si no hay, adelante.